recto medio de ese recto lateral, ¿cierto? Entonces, debilitamos el recto medio, pero el recto lateral podemos transponerle fuerzas que vienen del recto superior y del recto inferior para poder llevar algo de fuerza a ese recto lateral y de alguna manera conseguir algo de abducción en ese, conseguir que ese campo de visión que es en abducción sea un poquito más amplio, la visión única, ¿no? Entonces, se hacen cirugías de transposición muscular en las genes. Se los vamos a dar en la clase de cirugía. De todas formas, el jueves, mañana les puedo llevar algunas imágenes para que las vean en la clase que vamos a ver mañana, que es por. Doctor, mire, usted sabe que en el libro comentan que una de esas cirugías de transposición es pasar el recto superior, eso, o sea, dice que son pocos los que lo hacen, pero lo hacen. Pasar el recto superior, es decir, insertar el recto superior e insertarlo en el borde superior del recto lateral. Sí, claro, hay muchas cirugías, tienen unos nombres rarísimos, las que yo más hago es la cirugía de Jensen, que no desinserta el recto superior, sino que simplemente separa las fibras del recto superior y las fibras del recto inferior y se unen a las fibras del recto lateral para crear unos vectores de fuerza diferentes, pero es muy difícil, es difícil que se los explique sin tener una imagen y no tengo a mano una imagen para poderlo hacer. Por eso les digo que mañana quizás un momentico antes de empezar la clase discutimos un poquito esta cirugía para que vean en qué consiste, pero básicamente es transponerle fuerza del recto superior y del recto inferior hacia el área del recto lateral para que se creen unos vectores de fuerza que saquen el ojo hacia afuera. No vamos a devolverle fuerza al recto lateral porque está paralizado, pero vamos a darle de alguna manera algo de fuerza a ese recto lateral, ¿no? En las adquiridas, que son las que vemos con bastante frecuencia, la mayoría también se recuperan, pero sin embargo, yo sí tengo uno que otro paciente que he tenido que intervenir quirúrgicamente porque han pasado los 6 meses y todavía queda algo de paresia, porque es muy raro que una parálisis adquirida se quede parálisis. Normalmente empieza a recuperar fuerza y finalmente lo que tenemos es una paresia. Pero es una paresia que genere diplopia, es una paresia que quizás no podemos corregir con prismas, y entonces necesitamos intervenir quirúrgicamente. Si tengo una paresia, entonces básicamente lo que hago es debilitar el antagonista, hacer un retroceso del recto lateral, por ejemplo, pero como ya tengo una paresia, hago una resección del recto lateral, o sea, hago una cirugía de refuerzo del recto lateral, porque ya yo he ganado fuerza parcialmente, tengo algo de recuperación de fuerza. Entonces, normalmente las cirugías de transposición muscular no se utilizan en las parálisis adquiridas, se utilizan en las parálisis congénitas del sexto nervio. ¿Ok? ¿Tienen preguntas del sexto? Estas son las dos más sencillas, el cuarto y el sexto. Doctora, yo tenía una del cuarto. Es que el cuarto. Dinos, Valeria. Sí, doctora, en la tortícolis hablamos de que se inclinaba la cabeza hacia el hombro del lobo sano, ¿correcto? Contrario, ajá, sí señor. Sí, ok, entonces, pero también en otro sitio por ahí también, no sé si José también lo dijo, que podía haber una depresión o elevación del mentón y además también podía haber un giro. Sí, claro, depende de lo que más le moleste al paciente, ¿sí? Pero en general, lo que yo he visto en la clínica es inclinación de la cabeza. La inclinación de la cabeza al lado contrario de la hipertrofia es característico de los cuartos nervios. También por depresión, por allí tengo menos acuérdate que también genera patrón alfa hiperfuncional, entonces la hiperfunción auricular, entonces tratamos de poner los ojos en la posición contraria como el ojo superior, la mirada abajo. Entonces el paciente quiere mirar arriba y el paciente bajo, hablando toda la noche del tercer paso. Valeria, ya que volviste.
¿Oíste, la posición compensadora de depresión? No, me quedé ahí en la mitad. Vamos a volverse a repetir que estás haciendo tu mayor esfuerzo. Como la diplopia se pone peor en mirada abajo, ¿sí? Okay, porque sí. el oblicuo superior es un depresor, entonces al paciente le conviene mirar arriba. Entonces él deprime el mentón para estar viendo en posición de mirada arriba, ¿sí? Pero yo en la práctica clínica la que he visto es la inclinación de la cabeza hacia el hombro contrario. Nunca he visto una depresión de mentón. Ok, gracias, doctor. Ok, tercer nervio. Están los terceros nervios congénitos y los terceros nervios adquiridos. Bueno, hay más o menos, yo no estadísticas para poderles decir, diría Marco Tulio anecdóticamente, pero la verdad que están ahí las congénitas y las adquiridas. Tengo unos cuantos terceros nervios congénitos y tengo unos cuantos terceros nervios adquiridos, ¿no? En el tercer nervio congénito, habitualmente es una parálisis completa del tercer nervio. O sea que tenemos asociado un estrabismo, pero también tenemos asociado una tosis congénita, que normalmente es una tosis total. Normalmente tenemos parálisis de la acomodación y tenemos midriasis. O sea, habitualmente las congénitas son completas. Y las adquiridas, en general, también se presentan en forma completa. Lo que pasa es que el tercer nervio empieza a recuperarse y al recuperarse, pues, se nos va a manifestar como alguna paresia. Yo raramente he visto parálisis aislada del oblicuo superior, del oblicuo inferior, o parálisis aislada del recto medio. Es muy raro ver parálisis aislada. Normalmente se ven parálisis completas, que si son adquiridas, hay algunos músculos que empiezan a recuperar, normalmente recuperan el recto medio, entonces y que no se desbalancean porque como ni elevan ni deprimen, mantienen alineados en el plano vertical. Realmente son, no vamos a hablar de la parálisis del tercer, o sea, pregunta de examen. Ahora, José Manuel, ¿por qué tú dijiste que los pacientes con tercer nervio completo tenían pérdida abrupta de la agudeza visual? Que se les cae el párpado. ¿Quién dijo eso? Ajá, aló. Ajá. Ajá. ¿Por qué tú dices que el paciente se presenta como una pérdida abrupta de agudeza visual? No, en los casos agudos. En los casos agudos. Ajá. En los casos agudos. En los casos ¿Por agudos. qué el paciente tiene una pérdida abrupta de la agudeza visual? Por la tosis palpebral. Claro, pero no tiene pérdida de agudeza visual, por amor a Dios, lo que se le cayó el párpado. Ok. No, lo expliqué mal, pero... Agudeza visual. Ok. ¿Sí? Okay. Claro, esa caída del párpado nos justifica que no vea doble, ¿sí? Exacto. Pero no tiene pérdida de agudeza visual. Claro. No, yo lo que me quise referir era que era un paciente que está viendo fino con sus ojos abiertos, tiene una pérdida completa aguda, y entonces el paciente obviamente va a sentir, mira, no estoy viendo con los dos ojos, se me cayó el párpado, o sea, claro, me pero refería es porque se le cayó el párpado, pero realmente el paciente no tiene pérdida de agudeza visual, ¿no? Ok, sí, yo entiendo. Claro, ¿cierto? Ok, sí. Ok. Entonces, bueno, básicamente la clínica está clara, tiene tosis, tiene exotropia, puede tener ligera hipotropia, porque el oblicuo superior no está involucrado y entonces hay un desbalance entre los elevadores y los depresores. Los dos elevadores están involucrados, está paralizado el recto superior y el oblicuo inferior, pero de los depresores el oblicuo superior está a salvo y entonces tiende a llevar el ojo hacia abajo, puede haber hipotropia, no siempre, pero puede haber hipotropia, pero lo que más tiene es una exotropia, ¿cierto? Entonces, los terceros nervios sí son terceros nervios que pueden recuperarse y hacen una cosa muy característica que lo hacen solo el tercer nervio, que es la regeneración aberrante. ¿Qué leíste de eso, José Manuel? Que no me dijiste, pero ni plin de la regeneración aberrante. ¿Aló? Oigo grillos.
No leí sobre la regeneración aberrante. ¿Alguien leyó algo de la regeneración aberrante? O por lo que entendí, era como que se empiezan a regenerar, o sea, no completo, obviamente, como por partes. Ajá. Ah, ok, sí. Entonces se podía ver más bien como una elevación del párpado primero, o que más bien había constricción pupilar primero, o que, o sea, como que se van resolviendo los síntomas, pero de forma rara, no todos a la vez, sino unos primeros, otros después. Entonces se puede confundir la clínica. Algo así entendí. No, sí, lo entendiste mal porque no es fácil de entender. Fíjate, cuando se regenera la fibra nerviosa, fíjense que el tercer nervio tiene muchas ramas, la rama superior, la rama inferior, después la rama inferior se divide en cada una de las ramas. Bueno, cuando empieza a ver la regeneración de esas fibras que están paralizadas, que tuvieron una parálisis, empiezan a hacerse conexiones anómalas. Y entonces, por ejemplo, las fibras de la rama inferior que van al recto medio, al recto inferior y al oblicuo inferior, se van para la rama superior, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando el paciente aduce, ¿sí? O cuando el paciente aduce, casi todas las regeneraciones aberrantes tienen que ver con la aducción. Al intento de aducción, la pupila se cierra, ¿sí? Empieza a haber conexiones raras y eso es propio de las regeneraciones aberrantes. La regeneración aberrante, perdón, es propio de los terceros nervios traumáticos, cuando hay parálisis traumática de los terceros nervios. Y empieza a haber un montón de loqueras. Si tienen chance, métanse por internet y busquen videos de regeneración aberrante. Yo no tengo pacientes, no tengo fotos, por ahí tengo un paciente que carga una regeneración aberrante de un tercer nervio, todo loco, entonces el párpado sube cuando aduce, eso es muy propio de los terceros nervios. Entonces cuando, si se les presenta de esa manera y tienen el antecedente de algún traumatismo, porque son traumáticos, piensen siempre que eso que hay ahí, que a lo mejor no cuadra con nada, puede ser una regeneración aberrante de un tercer nervio que tuvo previamente ese paciente. Entonces interroguen si tuvo tosis, porque a lo mejor ya la tosis está recuperada y no tenemos tosis, ¿sí? Entonces, reinterroguen para ver, o pidan fotografías si tienen fotografías o cosas anteriores para poder saber si hubo en algún momento un tercer nervio. Pero eso es típico de los terceros nervios traumáticos, las regeneraciones aberrantes. Vamos a ver si mañana les llevo alguna cosa que consiga por ahí. José Manuel, si tengo un paciente que no se recupera, ¿qué le opero primero? ¿El párpado o el estrabismo? O quien tenga turno quirúrgico más rápido. Un paciente que no se recupera. Sí, tiene exotropia, siguió con la parálisis y siguió con la tosis. ¿Qué le opero primero? ¿La XT o la tosis? No, la tosis. La tosis. Claro. Y al día siguiente el paciente te aumenta la madre, el doble. Claro, sí, estrabismo. ¿Qué? XT primero. Con estrabismo. ¿Qué se pegó con estrabismo? ¿Quién dijo eso? Alguien que estuvo en el quirófano del otro día. Fíjense, siempre se opera primero se opera el estrabismo y después se opera la tosis. En cirugías diferentes. Porque la alineación de ese tercer nervio nos puede cambiar la medida de la tosis. ¿Sí? Entonces, primero se opera el estrabismo y después se opera la tosis. El otro día entramos a un quirófano en conjunto, Paula y yo, era un tercer nervio congénito y era una reintervención. Entonces realmente íbamos a hacer medidas heroicas para subir el párpado y medidas heroicas para ver cómo yo trataba de volver a alinear ese ojo que en algún momento ya yo había operado y había alineado, ¿sí? Y entonces no me interesaban mucho las medidas, sino hacer cirugía lo más que yo pudiera, resecar ese recto medio y ver si había alguna restricción en el recto lateral que me estuviera llevando ese ojo hacia afuera nuevamente después de haberlo debilitado hace, creo que hace 7 años, ¿no? Más o menos. Y Paula iba a hacer una suspensión al frontal
que debía hipocorregir porque la paciente tampoco tenía fenómeno de Bell. Entonces, debía hipocorregirla también, entonces tampoco le interesaba mucho la medida. Y entonces, para no someter nuevamente a esta paciente que fue con anestesia general a otra nueva cirugía, nos metimos las dos en conjunto. Pero eso no es habitualmente lo que se hace. Primero se opera el estrabismo y después se opera el párpado. En todas las cirugías donde esté involucrado estrabismo y párpado, por ejemplo, la orbitopatía tiroidea, primero el estrabismo no tiene prioridad. Eso no se le puede olvidar más nunca. Ok. Mire, doctor, una pregunta aquí. Ahí había leído ahí en el libro que dice que, o sea, cuando la tosis es severa y cuando el ángulo de desviación del estrabismo es muy grande, hay especialistas que dejan la tosis así. O sea, pero es una barbaridad. Pero lo hacen. O sea, en las tosis, cuando que tienen poco pronóstico, que tienen bajo pronóstico de recuperación, pues dicen. Claro, pero eso no significa que no le vas a subir el párpado para que ese ojo, aunque no vea nada, tenga el párpado arriba. Porque le vas a condenar, o sea, no todas las finalidades de la cirugía es que el paciente vea bien, ¿sí? Hay uno que es por cosmético, que es estético. Esta paciente que yo tengo, que reintervenimos, es una paciente que es una tosis, es un tercer nervio congénito. Y aunque lo diagnosticamos chiquito y hemos parchado y operamos pequeña y todo lo demás, es un ojo que finalmente terminó en una ambliopía. Pero eso no significa que esa pobre muchacha salgan todas las fotos con el párpado caído, el ojo para afuera. ¿Ves? Sí, o sea, estéticamente horrible. Eso me parece una locura, decidí condenar no operar el párpado, ¿no? Igualito que no operar el estrabismo. ¿Sí? Hay muchas cirugías que se pueden hacer. Habitualmente cuando la parálisis es completa, no tenemos mucho para dónde agarrar, porque tenemos un recto lateral muy funcionante. Lo que hacemos es un retroceso muy amplio. De hecho, Marco Tulio diría córtale ese recto lateral y que se vaya para el cono muscular, pero hacemos un retroceso que habitualmente de 15 milímetros de retroceso, se lo dejamos prácticamente retroecuatorial, o sea, prácticamente quitarle la fuerza completa al recto lateral. Hacemos en el recto medio una cirugía de resección máxima. Lo que hacemos es separar los dos ganchos y resecar el mayor trozo que podamos de recto medio, con la finalidad que no que funcione, porque no va a funcionar, sino crear un efecto de cincha, de agarrado, para que se venga hacia adentro el ojo, para tratar de buscar en lo posible alinear ese ojo en ppm. Pero son ojos que no van a abducir, ni aducir, ni elevar, ni deprimir, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos buscando es la visión única en ppm, para que el paciente no vea doble en ppm, y en congénita pues no va a haber doble, pues, pero para tratar de garantizar un poquito de desarrollo visual en ppm. Pero es lo que se busca en esa cirugía. Cuando tenemos una paresia, hacemos lo que se llama la cirugía inervacional. Esa cirugía inervacional consiste en operar, como tenemos algo de fuerza, yo puedo operar en el otro ojo para que por ley de Hering me le mande fuerza a un recto medio, por ejemplo, que está parético, ¿sí? Si yo debilito, es una cirugía bien bonita porque lo que yo busco es desviar el ojo que está alineado, ¿no? O sea, yo tengo este ojo en XT y este en ppm, alineado. Pero entonces yo lo que busco es, por ejemplo, lo que en este caso lo que yo busco es debilitar el recto lateral, ¿sí? Si yo debilito el recto lateral, este ojo se me va para adentro, perdón, porque estoy debilitando el recto lateral, pero no puede ir para adentro, ¿verdad? Porque es el ojo que está viendo, es el ojo fijador. Entonces, ¿qué hace el ojo? Alinea, le manda mucha fuerza a este recto lateral, le manda poca fuerza a este recto medio, y por ende le manda mucha fuerza a su yunta, que es el recto medio, que está parético, no paralizado, parético, tiene algo de fuerza. Por eso es que es muy importante lo que hablamos ayer de las fuerzas generadas, ¿sí? Tenemos que tener el diagnóstico de si ese músculo tiene fuerza o no tiene fuerza, si estoy en presencia de una parálisis o de una paresia, para poder valerme, por ejemplo, de esta cirugía. Estas cirugías tienen un pronóstico muy bueno, porque estoy dándole fuerza a través de la ley inervacional de Hering, y tiene un pronóstico muy bueno, las paresias de los terceros nervios. No hacemos cirugía de transposición muscular, de
porque es que nada tiene fuerza. No tiene fuerza el recto medio, no tiene fuerza el recto superior, no tiene fuerza el recto inferior, pero también dependerá de lo que se va recuperando y qué queda, qué músculo queda o qué músculo no queda con parecia la cirugía. Entonces son cirugías difíciles de planificar. Por ejemplo, si se me recupera el recto superior y el recto inferior no, ese ojo se me va a tirar para arriba, perdón, porque se recuperó el recto superior. Entonces tengo que hacer algo para mejorar esa hipertrofia. Tengo que meterme en los verticales. O sea, son cirugías bien complejas de planificar. No tanto cirugías difíciles de realizar, sino complejas de planificar. ¿Ok? ¿Dudas del tercer nervio? Y ahora vienen las supranucleares, ¿no? Me encantó mucho que hayas mencionado toda esa otra anatomía que muchas veces desconocemos, que es de los núcleos para arriba, ¿no? O sea, de los núcleos hacia la corteza. El centro, ahí hay un montón de centros de conexiones entre un hemisferio cerebral y el otro hemisferio cerebral. Centros de la mirada vertical para que los movimientos conjugados verticales sean, como su propio nombre lo dice, conjugados y sean simétricos y sean armónicos. Centros de la mirada horizontal. Entonces, estas parálisis que son bien complejas, hay una lista de mercados, síndrome de Parinó es la más frecuente, pero oftalmopedias internucleares, internuclear anterior, internuclear posterior. Realmente no me interesa que se sepan los detalles de la clínica de cada uno de estos pacientes. Primero, las características finales que mencionó José Manuel en la última lámina, que decían, estos pacientes no tienen desviación en ppm, son pacientes que no tienen diplopia, ¿sí? Son pacientes que tienen alteraciones en alguna posición de los dos ojos al mismo tiempo. O sea, tienen alteraciones de las versiones o tienen alteraciones de las vergencias. Tienen alteraciones, por ejemplo, de la mirada, de la mirada hacia arriba, el síndrome de Parinó, que es el más frecuente de todo. Entonces, es un paciente que está alineado en ppm, que mira para la derecha, que mira para la izquierda, que mira para abajo. Pero cuando le dice mira para arriba, no es capaz de subir ninguno de los dos ojos. Y tú dices, bueno, ¿y qué tendrá este paciente? Una parálisis aislada de los rectos superiores de ambos lados. No, eso es rebuscado, ¿sí? Cuando ustedes vean cosas en ambos ojos que no cuadren, eso probablemente es una parálisis supranuclear. ¿Por qué no me interesa que de repente sepan los detalles de cada una de las parálisis? Porque hay varias. Primero, son bien raras, ¿no? Poco frecuentes. La más frecuente, si se quieren estudiar algunas, es el síndrome de Parinó. Todas esas causas supranucleares son de manejo neurooftalmológico o neurológico. El tratamiento es neurológico y de hecho muchas veces no tiene ningún tratamiento la causa, como muchas de las cosas de los neurólogos, ¿no? Sé perfectamente dónde está la lesión, te la puedo pintar, bueno, separada de milímetros